Hola chicos. Hola. Hola, ¿cómo vamos? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, ustedes se estarán preguntando qué estamos haciendo aquí los 5 reunidos después de tanto tiempo. Esta mañana escuché algo que me pareció curioso y siento que somos nosotros los adecuados a cambiar este estilo de conocimiento que se tiene actualmente, y son 2 temas puntuales. ¿Qué es el paradigma de la complejidad y qué es la teoría sistémica? La gente, en lo que yo observé donde yo estaba, personas que tienen un conocimiento, siento que están equivocadas al entender mal qué es el paradigma de la complejidad y qué es el paradigma de la complejidad. Y lo vamos a definir, lo voy a tratar de definir en algo muy sencillo. No es algo lineal. Y al no ser algo lineal, se sale de ese esquema que nos han querido poner, porque es un mundo totalmente diferente. Pero, ¿qué caracteriza un paradigma de la complejidad? 3 cosas muy importantes que lo analizamos la última vez. Conocer para hacer, conocer para renovar y conocer la realidad. Entonces, ¿qué es conocer para hacer? Es conocer todos esos conceptos teóricos que ya han estado establecidos y hacer un conocer para innovar, es decir, mezclar todas esas teorías que ya han existido. Y un conocer para repensar lo conocido es establecer algo como algo nuevo, pero que eso nuevo no puede partir de algo estático como tal. Exacto. Cuando tú mencionas lo de lineal, también es que se ha venido con un esquema de pensamiento, el cual el paradigma de la complejidad intenta reformarlo y asimismo establecer un nuevo modelo tanto teórico como conceptual que intervenga principalmente al hombre en todos sus esquemas, tanto social, cultural, físico, biológico, en todos los campos donde se pueda estudiar. Además, cuando se intenta reformar el pensamiento que se ha venido pues estimulando de algún modo, estigmatizando a la gente, es que el pensamiento necesita ser reformado porque necesitamos ver una nueva realidad, necesitamos que el hombre sea visto desde una nueva perspectiva. También necesita involucrar a todas las disciplinas en las cuales se han intentado definir el hombre. Necesita ver el pensamiento unificado, pero asimismo que también sea fiable y global. Claro, y es como lo que se busca en esto. O bueno, y tú cuando hablamos la vez pasada de qué es eso complejo, o sea, ¿cómo entenderías tú esto teniendo en relación a lo que está diciendo también Esperanza? Bueno, pues yo para el tema de la complejidad tengo como un autor principal, alguien que fue un ponente con el tema, que fue Edgar Morin. Él nos plantea que la complejidad es necesario verla desde un punto, desde un enfoque que no se presenta visible. Él está en la incertidumbre de las personas y se ve ahí donde parece ser estar ausente, donde no podemos complejizar el cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos con otras personas, pero que ese simple hecho de la vida cotidiana nos hace ser un sistema complejo y podernos adaptar con otro tipo de personas. Creo que es ahí donde está la complejidad del hombre, de no ser algo límite. Que en este caso estaríamos rompiendo todo lo que ya se ha venido pensando durante todo este tiempo, el ser humano más allá, ¿sí? Una cuestión más humana, más total, más completa, el hombre como tal, no solamente una pequeña parte o una organización del hombre como tal. Bien. De todas formas, tengo 2 conceptos básicos, uno que es el pensamiento lineal, del que hablaba Víctor, y otra es el tema de la incertidumbre, del que tú hablabas. Claro que sí. Digamos que si hablamos de un pensamiento lineal, tendríamos que adaptarnos a una teoría, y el paradigma de la complejidad no se puede ver como una teoría, sino que es como una forma de modelizar los aspectos generales de la vida humana, ¿cierto? Tanto aspectos colectivos como individuales, darles como una definición más lógica a los mismos, ¿sí? Desde un punto de vista también de reformar la racionalidad del hombre. O sea, entrar todo esto a un caos. Y le damos pie, bueno, entonces, ¿qué es la teoría del caos? O sea, ¿qué entenderías? ¿Qué sería la teoría del caos? Bueno, ahí digamos lo que estábamos hablando, lo que hablaba John, por ejemplo, de la cuestión racional, y la teoría del caos entraría ahí para romper, en mi forma de verlo, para romper con todo ese sistema impuesto que teníamos. Entonces, la teoría del caos propone que en todo como en el desorden, podríamos entendernos sin necesidad de tener algo estipulado. No todo puede ser preciso porque no todos somos iguales y no a todos nos sirven las mismas cuestiones, hablándolo desde la parte humana. A mí me parece importante, digamos, plantear también que en sí el hombre, la vida cotidiana del hombre está a la deriva, porque tú no sabes qué va a ser del mañana.
ni qué era del pasado. Tú únicamente vives el presente, te socializas, te adaptas, formas una personalidad propia y así generas una vida en entornos diferentes. Y así es como la teoría del caos entra e influye directamente al hombre, viéndolo a este como un sistema, y además la teoría del caos propone que cualquier afectación, tanto externa como interna, que intervenga a este sistema, obviamente tiene que tener consecuencias futuras que son impredecibles. Como el efecto mariposa. El efecto mariposa. También hay Exacto. cosas importantes que se deben tener en cuenta en cuanto a la teoría del caos, y es la forma en que nosotros no podemos explicar, por ejemplo, un fenómeno natural. ¿Cómo podemos explicar un fenómeno natural? ¿Cómo podemos explicar un terremoto? ¿Cómo podemos explicar la lluvia? Algo adicional y que me pareció interesante también de este tema fue un ejemplo claro, y es porque cuando tú arrojas una piedra al río, el río no se ve afectado, por ejemplo, ¿cierto? Pero si tú le arrojas la roca a un sistema, que te digo, arrojas una roca a la bombilla, sabes que se va a romper. ¿Mm? ¿Es la forma de comprender en este caso de pronto o darle otro Es punto de vista? básicamente plantear que un pequeño cambio puede generar a futuro consecuencias Puede que, ser, sí, que nos también. pueden tanto involucrar a todos o como pueden ser consecuencias individuales, personalmente. Y nos posibilita también el tema de entender otra manera el mundo y otra manera de qué es lo que sucede. O sea, posibilita la locura que somos nosotros y posibilita explorar más. Porque ante la individualidad de cada persona, pues es difícil generalizar. Porque estamos contando, digamos, acá vemos 5 personas que entendemos la teoría del caos diferente. Y todas tienen algo de cierto. Y al unirla, se hace un concepto general, pero que nunca va a ser el único. El único. Y el más acertado, además la teoría del caos también enreda conocimientos, pero a la vez los desordena, los ordena, los atrae, los desune y a la vez los une. O sea, el caos no es limitar la palabra al desorden, sino también... Podemos entender entonces, claro, y ahora que lo pienso, pues yo puedo decir simplemente qué es la totalidad. O sea, qué es la teoría de la totalidad dentro de este paradigma de la complejidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar esos cambios pequeños en un sistema, entonces decimos, todo es una totalidad, o sea, todos somos una totalidad. Todo es Porque un tenemos- complemento. Tenemos que ver al ser humano o ver las cosas que Y nos ahí pasan, está que lo suceden, complejo. como una totalidad. Exacto, y lo complejo es cómo se puede unir esto que está separado y volverlo unificado, hasta lo que es simple se puede conectar como la complejidad. Sí, totalmente de Entonces, sí, porque anteriormente se veían las cosas desde un solo punto, es decir, todo se simplificaba tanto que creían que podían resolver las cuestiones solo con cambiar una pequeña pieza, como si fuera una máquina. Veían al hombre como si fuera una máquina, como arreglando una lavadora. Y es que no, principalmente podríamos decirlo que el tema de donde podemos plantear esa diferencia es el método científico que busca precisamente es esa comprobabilidad de las cosas, como el paradigma de complejidad nos genera la duda, el cuestionamiento de todo lo que pasa y que no es algo simplificado, que no es algo unitario, que lo que te pasa a ti exclusivamente me puede pasar a mí, no te puede afectar a Sí, ti. la relación que tienes con tu entorno. Claro que sí, o básicamente. sea, Y ese es el problema que pasa actualmente en todo el tema de una cultura. Hay un daño y solo se analiza ese daño. Entonces, pero ¿qué pasa cuando ese daño afecta indirectamente al resto y a veces como que no se piensa? Entonces, digamos que para eso yo tendría como un cuestionamiento que me he hecho desde el diálogo que tuvimos en tiempos pasados y ahora estarlo socializando acá me parece que es profundidad sacarlo y es aceptación de la complejidad, es aceptación de la contradicción. Aceptación de la complejidad podría ser. Podríamos verlo así, es una buena pregunta. Sí, sí. Pero claro, obviamente un ser complejo está totalmente dado a la contrariedad. Es total. Yo lo pienso que sí. ¿Pero por qué factores? Porque yo lo puedo ver únicamente desde el factor social y tú lo puedes enfocar desde el enfoque entorno, que sería todo lo material. Vale, porque es que yo lo puedo ver también como una persona. Yo tengo todo el derecho a contradecirme porque soy una persona compleja, cambiar de decisiones, mirar, por eso mismo es que debo ser vista como una totalidad, porque no solamente... Puede ser cualquier cosita que me pase, me puede hacer cambiar mi parecer, mi forma de ver Por la eso vida. hablamos de pronto de reformar el pensamiento y el conocimiento. Tú puedes jugar varios roles o desempeñar varios roles en tu vida cotidiana, pero eso no significa que cambies tu personalidad, por ejemplo.
¿cierto? Sino que te puedes desempeñar en diferentes etapas de tu vida, puedes jugar diferentes tipos de roles, algo que tiene que ver con tus acciones, ¿cierto? Pero se regula con el entorno, por ejemplo. Y que simplemente va a ser una adaptación a donde nos encontremos, que es básicamente Y lo no que puedes es el ver, hombre. no puedes ver el hombre como elementos separables, sino como un conjunto inseparable. Es que no lo podemos no podemos ver al hombre fuera de este esquema. No es permitido verse al hombre compuesto desde ramas simplificadas, sino al contrario, tenemos que ver la totalidad del ser, y asimismo como entraría todo lo que es la complejidad y asimismo la contradicción. La contradicción permite que se pueda desenvolver la complejidad del ser. Claro, Simplemente porque no podemos mirarlo así. cuando dudo, pienso y analizo todo lo que ya sé. Claro, Exacto. no podemos tener un pensamiento simplificador en el paradigma de la complejidad, porque cuando simplificamos el conocimiento y le ponemos límite, como decía Edgar Morin, estamos simplificando un conocimiento ya Reduciendo. y es imposible, no podemos reducir las posibilidades, porque las Tenemos posibilidades varias probabilidades. siempre Son infinitas. Sí. Bien, creo que esa sería la conclusión de nuestro tema. No sé si... de qué se la parece la complejidad. Pensamiento Sí. sí, el pensamiento Bueno, complejo y como si tal. miráramos qué es la teoría sistémica, qué entendemos por teoría, qué entendemos, qué es sistémico. Entonces, ya con la definición de sistémico, entonces, ¿qué entendemos por la teoría sistémica? Pues para mí, digamos que tengo una diferencia entre sistémico y entre sistema. Yo el sistema lo defino como el conjunto de muchos elementos. Y pues ya el tema del sistémico es viéndolo desde una parte, se me fue. Claro, Tati, porque tú eres un sistema dentro de varios sistemas, por lo cual ese sería el sistémico, el hecho de tú como sistema alrededor de varios sistemas o dentro de varios sistemas. Ok. Ujú. Bueno, la teoría general de los sistemas, digamos que yo también la tengo definida como en dos partes específicamente. Una de ellas es un funcionamiento compuesto, ¿cierto? Y después de esto, lo podemos ver como que la teoría de los sistemas está enfocada más en los elementos interrelacionados que pueden componer como tal un sistema, ¿sí? Es como el punto de vista que tengo frente a esto. Exacto. Más ajustado a la realidad, es como somos un sistema, pero a la vez somos subsistema de un gran sistema. Entonces el ejemplo básico es el hombre es el sistema de un gran subsistema que es la sociedad, y como dentro del hombre subyacen aún a sí mismo más subsistemas. Y es un ejemplo que podía traer clásico que se me viene a la memoria, es como varios factores, digamos un factor personal o emocional que intervenga al hombre, tiene que estar directamente relacionado en todos los enfoques en los que se pueda desenvolver el hombre. Asimismo, una situación compleja que esté sobrellevando una persona obviamente va a sufrir consecuencias durante todos sus desempeños, ya sean laborales, sociales, culturales, educativos, todas las posibles ramas en las que el hombre se pueda desempeñar. No es cambiarnos de realidad, o sea, es empezar a mirar y abandonar ese concepto lineal de acción y efecto. No todo tiene que ser acción y efecto, debemos pararnos desde un punto diferente donde siempre lo hemos mirado, pero entonces, como decía Gabriela, somos un sistema, todos somos un sistema, pero a veces debemos entender que sí, somos un sistema, pero pertenecemos a otro subsistema grande, y una falla de nosotros pues repercute en eso. Y entonces aquí hacemos como una unión, lo que hablamos del efecto mariposa. Entonces somos un efecto mariposa dentro de este sistema, dentro de la teoría de Y también tener en cuenta que esos sistemas también pueden afectarte a ti como sistema, ¿sí? Cualquier cosa que pase, que suceda en esos sistemas puede afectarte a ti, ya sea en ese mismo sistema que te afectó o en todos los sistemas de los cuales haces parte. Es decirlo, digamos, de una forma como yo lo veo, es cuando yo pienso individualmente, que eso solamente me puede afectar a mí, tengo que tener en cuenta que mi libertad tiene un límite, en donde empieza la libertad del otro. Pero en todo ese tema de libertad, tengo toda una comunicación con las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque una característica de la teoría de sistemas es que nosotros tenemos una finalidad, y es que compartimos metas comunes.
Entonces ahí donde el tema de la sociedad toma un acto fuerte, porque es que tú y yo tenemos mundos diferentes, le damos una perspectiva a las cosas diferentes, pero podemos compartir un ideal. Entonces ese enfoque nos da toda la finalidad para tener una visión, así seamos sistemas diferentes. Claro, y es una adaptación, que es otra, digamos, de las funciones de la teoría sistémica. Somos una adaptación porque los cambios siempre están. El problema es cómo asumo yo un cambio dentro de un sistema, cómo yo puedo aportar a ese cambio y cómo yo me adapto rápidamente, porque somos animales de adaptación. Entonces, al entender ese concepto también, como lo decía Tatiana, tenemos que empezar a adaptarnos a un cambio, tenemos que ser parte de esa sociedad, de lo que tenemos, y esto inevitablemente construye sociedad, que es lo que quiere en la teoría. Y lo que mencionaba Tatiana al inicio de que no podemos ver al hombre con pensamientos individualistas, actuamos como un sistema, pero asimismo somos sistemas interrelacionados, estamos llevados y acomodados para que funcionemos conjuntamente, y esto nos retrae lo que habíamos venido hablando anteriormente, que es ver el hombre en su totalidad. No podemos ver al hombre separado, ni simplificado, ni reducido, sino como una gran totalidad. No, y es que esto también nos plantea que nosotros somos una mantención, porque tu sistema permanece dentro de mi sistema. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente el hecho de que yo genere un cambio va a generar cambio en ti, que puede ser negativo o positivo. Realmente, entonces, en este caso, como para complementar un poco lo que tú dices, realmente la teoría general de los sistemas lo que busca es como un tipo de teoría o crear teorías para la formulación de condiciones aplicadas a la realidad empírica de cada persona o de una sociedad en general, ¿cierto? Partiendo de esto, tú también hablas de sistemas abiertos, y finalmente fue el primer planteamiento que dio von Bertalanffy, que fue el creador de la teoría general de los sistemas. Pero déjame preguntarte algo, Johncito, cuando hablas de esa profundización empírica que hacemos referencia. De la realidad de cada uno, de la realidad que o sea, de lo que aprendemos por la experiencia. Por la experiencia, no fijándonos tanto en la observación, aunque, bueno, digamos que la finalidad también, la finalidad de la teoría general de los sistemas sí tiene un planteamiento más científico al inicio, pero también tiene un punto de vista empírico, que es por medio de la experimentación, como tú dices, o la experiencia. ¿Listo? Algo adicional de pronto, y lo que, para retomar lo que tú decías en cuanto a los sistemas abiertos, es que la explicación que daba von Bertalanffy al inicio era la explicación de la vida interacción, que puede ser una diferencia total a lo que podemos definir como un sistema cerrado, ¿cierto? Que sería todo lo contrario. Sería exactamente todo lo contrario, Es ¿cierto? donde yo me cierro a mi enfoque. Partiendo de eso, lo que le da von Bertalanffy es una concepción más humanista, ¿cierto? La naturaleza humana, opuesta totalmente a la mecanización del hombre. Que básicamente eso es lo que buscamos con estos temas, humanizar más todo este tema, no tan mecánico. Bueno, finalmente, entonces, en este caso, como para complementar un poco lo que tú dices, realmente en la teoría general de los sistemas lo que busca es como un tipo de teoría o crear teorías para la formulación de condiciones aplicadas a la realidad empírica de cada persona o de una sociedad en general, ¿cierto? Partiendo de esto, tú también hablas de sistemas abiertos, y finalmente fue el primer planteamiento que dio von Bertalanffy, que fue el creador de la teoría general de los sistemas. Pero déjame preguntarte algo, Johncito, cuando hablas de esa profundización empírica que hacemos referencia. De la realidad de cada uno, de la realidad que o sea, de lo que aprendemos por la experiencia. Por la experiencia, no fijándonos tanto en la observación, aunque, bueno, digamos que la finalidad también, la finalidad de la teoría general de los sistemas sí tiene un planteamiento más científico al inicio, pero también tiene un punto de vista empírico, que es por medio de la experimentación, como tú dices, o la experiencia. ¿Listo? Algo adicional de pronto, y lo que, para retomar lo que tú decías en cuanto a los sistemas abiertos, es que la explicación que daba von Bertalanffy al inicio era la explicación de la vida interacción, que puede ser una diferencia total a lo que podemos definir como un sistema cerrado, ¿cierto? Que sería todo lo contrario. Sería exactamente todo lo contrario, Es ¿cierto? donde yo me cierro Entonces, a mi enfoque. partiendo de eso, lo que le da von Bertalanffy es una concepción más humanista, ¿cierto? La naturaleza humana, opuesta totalmente a la mecanización del hombre. Que básicamente eso es lo que buscamos con estos temas, humanizar más todo este tema, no tan mecánico como lo proponen los otros sistemas. Que la vida en sí no es mecánica. Exactamente, O sea, no podemos La mecanizar. vida es a la deriva. O sea, no podemos seguir, como les dije cuando estábamos hablando, no podemos ser acción-efecto. No. Claro que sí, la incertidumbre está presente total, o sea, es presencia fundamental en el cotidiano vivir. Bueno, muchachos,
Bueno, Víctor lo que quería inicialmente es que le ayudemos a formar un concepto como tal. Es correcto. ¿Sí? Entonces, codifiquemos lo que ya tenemos y qué sería en sí el resumen para que Víctor se vaya con el concepto, material. sí, O sea, con su ¿y concepto. cómo lo podemos reunir? ¿Cómo pueden ustedes contribuir? Y les hago la pregunta, ¿el paradigma de la complejidad y la teoría sistémica tienen relación? O sea, ¿cómo yo la puedo entender en un solo? Se relaciona, Total. digamos, ¿de qué manera yo puedo concluir en este caso la teoría general de los sistemas? Tiene metas y tiene fundamentos. Una meta inicial, ¿cierto? Digamos que la meta inicial es el intercambio entre las concepciones naturales y sociales, ¿cierto? En búsqueda de campos más físicos en lugar de científicos, ¿sí? Este sería como mi punto de vista. Adicional a eso, los fundamentos creo que ya quedaron claros. El fundamento inicial que tú dabas, que era el sistema, los sistemas están dentro de sistemas, ¿cierto? Lo que yo decía, un sistema que desde el punto de vista orgánico, el hombre es como tal un sistema abierto. Y el tercer punto, las funciones de un sistema dependen de los estímulos de otros sistemas. Claro, y cuando tú hablas de cómo se complementan, cuando hablábamos de la complejidad, de la teoría del caos, de la teoría de la totalidad, todo eso lo reunimos en el enfoque sistémico para validar cómo un sistema puede ser estudiado. Y es que simplemente los dos se relacionan. O sea, el uno me complementa al otro. Porque de la complejidad de lo que puede ser el ser humano me lleva a un enfoque sistémico que es analizarlo como sociedad, como persona que puede generar cambios en un entorno y que influye la cultura, las creencias, la política, pero que estamos en el diario vivir. Es una vida cotidiana donde nos desarrollamos y nos desenvolvemos totalmente en la sociedad. Exacto. Y al inicio traíamos el tema, para arrancar con el tema de la complejidad, y es necesario poder definir que complejo no es una palabra que plantee solución, sino también es una palabra que problematiza, es una palabra problema y es una palabra que nos lleva al sistema. Todo un sistema hay que verlo desde la perspectiva tan compleja como es la dimensión del ser humano. Entonces ahí podemos ver la relación. Un sistema es una estructura desde una perspectiva tan compleja, tan dimensionada como es el ser humano. Y yo me llevo entonces como la idea, bueno, me voy a reunir como los conceptos de cada uno de ustedes y es, listo, cada persona es un sistema dentro de otro sistema complejo, empezando por ahí. Y cuando entendamos que no todo lo complejo es malo y no todo lo malo es tampoco realmente malo, entonces entendemos que están dentro de un caos. Y el caos, como lo explicamos, pues el Tener caos un no es la palabra, o sea, debemos salirnos de lo lineal y de lo estático de los conceptos. Romper el concepto de que caos es algo malo. Exacto, Sí. totalmente. Entonces, al entender eso, entendemos que igual siempre debemos analizar algo dentro de un todo, pero también entendiendo que esta es nuestra realidad, pero no es la única, no conocemos más. Hay que empezar a mirar, como les dije, hay que tener ese pensamiento de locura, ese pensamiento de mirar que, ¿por qué no? O sea, porque yo no puedo respirar bajo el agua. Ah, no lo he descubierto, pero quién sabe si en otro mundo, en otro espacio. Este es un solo espacio que tenemos, un solo Una sola universo de dimensión. todo lo complejo que es la existencia y todo lo complejo lo que es el universo. Entonces, yo me voy muy satisfecho porque creo que cerramos por fin la conversación de la vez pasada en cuanto a qué es el paradigma, Y qué es el además, Y sistema. realmente es un tema tan interesante que es salirse de lo que realmente somos afuera, de lo que somos cotidianamente, de lo que es el hombre laboral, de lo que es el hombre social, de lo que es el hombre emocional, de lo que es el hombre en todos sus enfoques. Hay que salirse de ese esquema y hay que romper para romper esquemas para poder dimensionar lo que es la complejidad y asimismo cómo el hombre ha podido subsistir dentro de un gran sistema y asimismo ha sido visto como un gran sistema. De No, codificar y codificar yo- conceptos nuevos. Yo espero haberte podido ayudar muchísimo. No, bien, bien. Claro Yo que creo que todos, gracias. creo que aprendimos muchísimo y que esto es una Mucho. complejidad. Porque que cada uno demos un concepto y tengamos una perspectiva, complementa, analiza y generamos todos Somos un gran sistema. Somos un sistema. Somos o sea, un gran somos sistema. un Y esa es sistema nuestra muy conclusión. complejo. Al final, todos somos un gran sistema dentro de uno y debemos ser aportantes. Y mirar la realidad desde otro punto de vista y no algo tan estático. No y queda. ese es el mensaje que debemos también De lo transmitir. que hay Yo más allá de lo agradezco que el espacio, realmente- le agradezco como todo eso y sigamos con la locura que es conocer todavía y salirnos de ese paradigma de lo que es la complejidad entre comillas. Claro que sí. Muchísimas gracias. ¿Qué? ¿Una bola?